Bueno, pues buenas noches. Creo que son 8:05 y podemos empezar. Primero que nada, quiero darles las gracias a todos por su tiempo y por acompañarnos en esta nueva iniciativa del Grupo Mexicano de Sarcomas con esta serie de webinars. Primera de muchas, esperemos, que tendrá 5 capítulos diferentes y en las cuales trataremos de ir promoviendo la educación para todo el manejo de los sarcomas y para poder tener todo un manejo mucho más homogéneo. El día de hoy, en realidad, tenemos un panel de expertos nacionales y como ven, tenemos más de 100 participantes ya en línea. El objetivo de estas sesiones será específicamente no solo promover la educación, sino con todo esto llegar a impactar en toda la cultura y en las prácticas actuales que tenemos para el diagnóstico más temprano, para que se puedan realizar siempre biopsias preoperatorias, las referencias hacia centros de alto volumen y obviamente que esto se vaya traduciendo en un mejor tratamiento por subtipo de todo este tipo de sarcomas retroperitoneales. Yo soy Carla Martín, soy cirujano oncólogo egresado del INCAN y actualmente me encuentro en el ABC y tendré el honor de irlos llevando, tratando de moderar estas sesiones en esta serie, en donde ustedes pueden ver proyectadas las 5 sesiones que tendremos programadas para esta primera serie, empezando el día de hoy con los principios diagnósticos en las lesiones retroperitoneales para seguir en el mes de octubre con el manejo quirúrgico de sarcomas retroperitoneales, en noviembre con el tratamiento multidisciplinario de sarcomas retroperitoneales. Hacemos una pausa en diciembre y en enero retomamos con cirugía en centros adecuados, el impacto del volumen de los casos en cuanto al pronóstico, el tratamiento y las complicaciones postoperatorias, y concluir esta primera serie en febrero con enfermedad recurrente metastásica o irresecable. En todas las series iremos teniendo diferentes expositores, que serán algunos internacionales, incluso que estamos tratando de invitar por confirmarse. Y es muy importante que también sepan que toda esta serie tendrá un aval por ahora de la Asociación Mexicana de Cirugía General y que estamos buscando también que pueda ser por parte del ESMEO. El objetivo específicamente de estos primeros temas del día de hoy va a ser la evaluación sistemática en cuanto a la imagen de todos los tumores retroperitoneales, reconocer en la imagen cuáles son las histologías más frecuentes y cómo podemos orientarnos con eso, entender el rol de los diferentes estudios de imagen de acuerdo a la localización y el tipo de lesión que estemos viendo, el papel de la biopsia preoperatoria en este tipo de sarcomas, reconocer que existen también algunas entidades benignas y cuáles son estas, conocer los principios de la evaluación en cuanto a patología, así como la morfología de las lesiones más frecuentes. Entonces, estos serán nuestros objetivos en realidad dentro de este módulo y queremos también algunos objetivos con ustedes. Nos interesaría que esta serie de webinars fuera en realidad algo más bien interactivo para que podamos pasarla no tan cansado, que sea una enseñanza en donde nosotros vamos a estar trabajando a través del botón de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Tenemos también la opción de hacer preguntas a través del chat, que se pueden hacer preguntas en privado o preguntas grupales. Estas de repente pueden hacer un poquito más latoso irlas leyendo, entonces vamos a proyectar también algunas encuestas en cuanto a preguntas de las presentaciones que iremos viendo y al final tendremos los resultados de estas encuestas. Y por último está el botón para pedir la palabra también, para alzar la mano y se les irá dando para que todos podamos participar en todo esto. Nos interesa muchísimo además tener su retroalimentación en cuanto al formato de las sesiones, los temas, si ustedes creen que existen temas nuevos que debemos de estar revisando, alguna cuestión que nos pueda ayudar a hacer esto bastante más dinámico, estamos abiertos. Está el Twitter, está el correo electrónico y siempre invitamos a quienes estén asistiendo el día de hoy a estos webinars a que se registren también como parte del grupo. Estaremos al final de la presentación proyectando un link al respecto. Seguramente todos recibieron, quienes se registraron para la sesión, un cuestionario. La idea de estos cuestionarios es que podamos tener idealmente una respuesta antes de tener todas estas presentaciones y que evaluemos si nuestras respuestas están cambiando o no en función de todo lo que se estará presentando y proyectando el día de hoy, y para que esto a nosotros también nos ayude como una retroalimentación del impacto que estamos teniendo para ello. Finalmente, me gustaría que intentáramos, solamente les voy a mostrar con un par de preguntas que vamos a proyectar, cómo van a hacerse las votaciones. Si ustedes ya están viendo en la pantalla las 2 preguntas iniciales, únicamente son de prueba, les agradeceríamos que las puedan contestar también para llevar toda una estadística de quiénes estamos, de dónde estamos y que esto nos ayude también a ir mejorando y expandiendo toda nuestra audiencia. Les vamos a dar unos segundos para contestar.
Y una vez que hayan pasado unos segundos, lo que intentaremos es proyectar también las respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a esto, por favor, a través del chat en este momento podemos ir respondiendo para que podamos tener estas dinámicas en las siguientes pláticas. Y bueno, con esto me gustaría dar paso a la primera presentación a cargo del doctor Carlos Casián Ruiz Velasco. Él es egresado de la Facultad de la Universidad Panamericana con una especialidad en imagenología por parte del Instituto de Nutrición y una alta especialidad en resonancia magnética. Actualmente es adscrito de Grupo Z Scanner y además es profesor del curso de esta especialidad en resonancia en nutrición. Voy a dejar yo de compartir y si puede usted compartir su pantalla, por favor, doctor, para que empecemos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la introducción. Gracias a todos los presentes y iniciaremos con el abordaje imagenológico de las lesiones retroperitoneales. Es importante tener en cuenta que este tipo de lesiones son poco frecuentes. Aproximadamente son el 1% de todos los tumores, el 10% de todos los sarcomas y un tercio de los sarcomas de las tumoraciones que se encuentran en el retroperitoneo. Entonces, estos datos epidemiológicos es importante siempre tenerlos en cuenta. Vamos a iniciar la presentación con un caso para que todos puedan votar. Les vamos a dar unos segundos. Es el caso de una mujer de 41 años que como hallazgo incidental se detectó esta lesión en el abdomen. Entonces vamos a dar 10 segundos para que puedan votar y posteriormente vamos a mostrar los resultados. Una vez respondidas las preguntas, vamos a volver en este caso en unas diapositivas más adelante. Ok, yo creo que con eso es suficiente. Entonces no sé si podemos proyectar las respuestas. Entonces, la mayor parte de las personas, 58% respondieron al liposarcoma, seguido por sarcoma pleomorfo y último, tumor fibroso solitario. Nadie votó por linfoma, entonces es una excelente noticia. Veo que muchos de ustedes deben estar familiarizados con este tipo de imágenes. Sin embargo, en esta presentación pues voy a ir por los hallazgos imagenológicos clave para que todos podamos tener el mismo abordaje a este tipo de lesiones por imagen. Entonces, antes que nada, tenemos que entender que el retroperitoneo, pues, hay una estructura, un abordaje multicompartimental. Básicamente nos dice que el retroperitoneo tiene 4 compartimentos principales. En rojo vemos el espacio o el plano vascular. En amarillo vemos el espacio perirrenal, donde vamos a encontrar, pues, los riñones y los ureteros, así como algunos vasos. Posteriormente, en azul nos muestra el espacio o el plano retrorrenal, que se delimita anteriormente por la fascia de Zuckerklan y posteriormente por la fascia transversalis. Después tenemos este plano que se llama plano retromesentérico. Vemos cómo se delimita anteriormente por el peritoneo parietal y posteriormente por la fascia de Gerota. Y bueno, todo esto va a ser parte del retroperitoneo. Tenemos que tener en cuenta que cualquier tumoración retroperitoneal nos va a desplazar en sentido anterior a cualquier órgano que se encuentre en el retroperitoneo, de manera que generalmente vamos a ver desplazamiento del colon ascendente, descendente o páncreas o riñones en un sentido anterior y medial. Una vez establecido la localización retroperitoneal de cualquier tumoración, tenemos que descartar que esta no sea de origen orgánico, o sea, que no venga de las adrenales, de los riñones o de cualquier otro órgano, porque pues el diagnóstico es diferente. En este caso vemos un mielolipoma adrenal. A esto se le llama el signo del órgano fantasma, y esto es porque no podemos encontrar la glándula suprarrenal, está completamente involucrada por esta lesión lipomatosa. El segundo signo es el signo del órgano embebido. Vemos una tumoración hipervascular irregular con zonas de necrosis que involucra parte del parénquima renal, y bueno, esto fue un tumor de células claras. Y por último, esta lesión que puede ser difícil de diagnosticar, una lesión lipomatosa que parecería perirrenal, pero bueno, tiene el signo del pico que nos indica este ángulo agudo que podemos ver aquí. No sé si puedan ver mi flecha, pero indica que esta lesión pueda venir del riñón y fue un angiolipoma renal. Entonces, una vez descartado que no hay ninguno de estos 3 signos, pues podemos pensar que es una lesión retroperitoneal primaria. Vamos a empezar por las lesiones lipomatosas. Entonces, las lesiones benignas son extremadamente raras. Podemos tener lipomas como en el caso de la izquierda. Este es un caso del hospital donde vimos una lesión lipomatosa en el seno renal que se extendía hacia la vena renal derecha.
Sin embargo, por su frecuencia, siempre hay que pensar que cualquier lesión lipomatosa en el retroperitoneo puede ser un liposarcoma. Entonces, generalmente los liposarcomas tenemos 4 tipos principales. Podemos tener el bien diferenciado, como es la imagen superior derecha. Vemos una lesión lipomatosa con algunos septos de estriación internos. Las atonaciones suelen ser entre -10 y -100 unidades Hounsfield. Mientras más se va diferenciando la lesión, vemos cómo incrementa el componente de tejido sólido, y si bien este tipo de lesiones puede ser difícil de ser diagnosticada, vean cómo tiene una zona de grasa intralesional que nos indica que, bueno, es un liposarcoma desdiferenciado. Tenemos otros subtipos menos frecuentes pero más agresivos, como es el mixoide, que suelen ser lesiones que tienen componente líquido o quístico, y el pleomorfo, que puede presentar calcificaciones distróficas. Entonces siempre vamos a estar atentos a estos cambios, porque liposarcomas bien diferenciados con el tiempo pueden empezar a tener cambios de desdiferenciación, como son las calcificaciones. Y la biopsia debería ir guiada a estas zonas con mayor desdiferenciación. Entonces, hallazgos por imagen que nos sugieren que la lesión pueda ser maligna son el tamaño. No hay lesiones lipomatosas benignas mayores de 10 centímetros, entonces pensaremos en liposarcoma. Si su comportamiento es infiltrante, que pierde interfase con el psoas o con cualquier órgano, también indica malignidad, o si hay porciones sólidas. Volviendo al caso, como la mayoría respondió es correcto, es un liposarcoma. Fíjense cómo tiene una porción sólida, pero ya que el liposarcoma es la lesión retroperitoneal primaria o la neoplasia retroperitoneal primaria, el sarcoma más frecuente, pues siempre tendría que ser nuestro diferencial ante una lesión de aspecto sólido. Y fíjense cómo tiene este margen superior con una zona de grasa anormal, que tiene este fenómeno de masa y alguna estriación. Entonces, pues la respuesta fue correcta. Este fue un caso que acabamos de ver hace menos de un mes en el hospital, de una lesión sólida. Fíjense cómo tiene zonas de mayor realce, nodular. Y bueno, esta originalmente se dio como una lesión sarcomatosa. Habíamos visto una hernia inguinal. Posteriormente se hizo biopsia percutánea y se encontró, se dio el diagnóstico como un sarcoma de bajo grado con pobre muestra o con no suficiente muestra para poder dar un análisis de inmunohistoquímica. Se procedió a hacer la resección en bloque de la lesión y se determinó que esta grasa que se extendía al canal inguinal pues era la porción lipomatosa de esta lesión, siendo un liposarcoma desdiferenciado MDM2 positivo por inmunohistoquímica. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que en ciertos planos axiales no encontramos la grasa, pues cualquier zona de grasa normal nos tiene que hacer pensar antes que nada en un liposarcoma desdiferenciado. Vamos a ir con el siguiente caso, un hombre de 43 años con una masa voluminosa. Ustedes pueden empezar a votar sobre cuál sería su diagnóstico principal. Vamos a dar unos segundos. ¿Listo? Entonces aquí lo que nos llama la atención es esta lesión sólida voluminosa con realce heterogéneo. Listo, ahí están los resultados. La mayor parte de las personas pensaron en un liposarcoma desdiferenciado en el 41%, seguido de un leiomiosarcoma en el 37%. Entonces, bueno, si empezamos a abordar de esta manera, vamos en buen camino. El liposarcoma siendo la lesión más frecuente, es probable. Sin embargo, aquí no vemos zonas lipomatosas que nos llamen la atención. Y si bien esto no es un trombo, porque vemos que en la vena cava inferior, en la imagen axial, hay vasos internos, lo que sugiere que es extensión tumoral. Entonces, cualquier lesión sólida con extensión o contacto vascular, pues hay que pensar que pueda ser un leiomiosarcoma como primera instancia. Aquí les muestro algunos otros casos de leiomiosarcoma. Las tumoraciones pueden ser extraluminales, pueden tener un componente intraluminal. Generalmente pueden tener una morfología como en pesa o bilobulada, como en este segundo caso. Y ya en casos más raros y difíciles de diagnosticar, pues esta imagen de la literatura, donde vemos una tumoración con vascularidad, intravascular completamente, y todos estos fueron casos de leiomiosarcoma. Entonces, ante cualquier relación vascular, hay que pensar que puede ser un leiomiosarcoma. Como les mencionaba, es el segundo tumor o sarcoma retroperitoneal más frecuente. Es mucho más común en mujeres y generalmente no calcifica, pero podría tener algunas calcificaciones finas dispersas.
Vamos a ir con el siguiente caso. Es un masculino de 55 años, malestar abdominal inespecífico y cefalea. Entonces, aquí va a ser un poquito diferente el abordaje. ¿Cuál es el siguiente paso? Harían biopsia percutánea, excisión quirúrgica, metanefrina senonina o marcadores tumorales y ultrasonido testicular. Vamos a dar unos 6 segundos. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nos debería llamar la atención es que esta tumoración retroperitoneal paravertebral es hipervascular. Entonces, aquí tenemos un hallazgo por imagen independiente que no habíamos visto previamente. Entonces, la mayoría de las personas indicaron biopsia percutánea. Entonces, el hecho de determinar que una lesión es hipervascular nos tiene que hacer como primer diferencial un paraganglioma. En ese caso, no deberíamos iniciar con una biopsia percutánea por el riesgo de una crisis hipertensiva. Entonces, el mejor siguiente paso sería obtener metanefrina senorina para poder descartar esta posibilidad del el paraganglioma. Este tipo de lesiones pueden tener sangrado intralesional, presentar con niveles hemáticos. Sin embargo, es muy característico su localización paravertebral o en el órgano de Zuckerkandl. El dato clave es que sea hipervascular y se puede asociar a algunos síndromes como neoplasia endocrina múltiple o von Hippel-Lindau. Entonces aquí vamos a ver el siguiente caso. Este caso lo pongo, a pesar que es una neoplasia poco frecuente, es el otro tipo de tumor retroperitoneal hipervascular. En este caso no se ve tan hipervascular porque es una fase venosa, pero aquí lo que nos debería de llamar la atención es este tipo de realce sólido periférico, nodular, con un centro hipodenso, y la clave aquí son vasos ectásicos alrededor de la lesión. Entonces, este fue un caso de un tumor fibroso solitario, el otro tumor hipervascular retroperitoneal primario. Este tipo de lesiones pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero si ocurren en el abdomen, lo más frecuente es que sean retroperitoneales. Aquí tenemos dos casos de la literatura donde tienen este aspecto que recuerda el aspecto de un cerebro. Entonces es una lesión cerebriforme, justamente por porciones sólidas periféricas que simulan la sustancia gris y las zonas hipointensas o hipodensas internas que sugieren o que simulan la sustancia blanca, ¿no? Entonces, cualquier lesión hipervascular con realce multinodular y vasos ectásicos tendríamos que no descartar. Vamos al siguiente caso. Es un hombre de 54 años que incidentalmente por ultrasonido se detectó una masa renal en el polo inferior. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico más probable? ¿Ok? Veamos los resultados. Entonces, estamos ante una lesión sólida, formadora de masa, pero en algunas porciones infiltrante. Fíjense cómo pierde interfase con el riñón. Entonces, tiene un comportamiento mixto, tanto sólido, tipo masa, como infiltrante. Aquí lo que tiene que llamar la atención es que es homogénea, de bajo realce. Y bueno, aquí estaríamos ante la lesión retroperitoneal más frecuente, no sarcomatosa. Entonces, la mayor parte de las personas votaron por linfoma y están en lo correcto, ¿no? No pensaríamos en neurofibromas, que se localizan sobre todo más paravertebrales. Un carcinoma de células renales suele ser una tumoración que, si bien sí depende del riñón, suele ser hipervascular, heterogénea. Y el otro diferencial que puede ser bastante probable es la hematopoiesis extramedular. También se ve como tumores sólidos, hipovasculares, pero generalmente están en el contexto de un paciente con una hemoglobinopatía, y generalmente el involucro renal suele ser envolvente, ¿no? Rodea completamente al riñón, pero se puede llegar a ver similar. Entonces, están en excelente respuesta. Y aquí vemos el aspecto clásico de un linfoma retroperitoneal. Fíjense cómo vemos esta tumoración sólida. Tiene algunas porciones tipo masa, otras infiltrantes hacia los músculos paravertebrales, pero a pesar de que está envolviendo las arterias renales, fíjense cómo la concentración del riñón derecho está preservada. Entonces, si bien envuelve, no comprime. Entonces, esto es lo clave, es una lesión blanda. Aquí vemos otro signo típico, que es el signo del sándwich, de adenomegalias de gran tamaño, que también tienen este realce típico homogéneo, hipovascular. Entonces, ante cualquier masa sólida homogénea, hay que pensar que pudiera ser un linfoma. Como les repito, es la tumoración retroperitoneal más frecuente.
Vamos al siguiente caso, un masculino de 16 años. En este caso, lo importante que quiero saber es qué les parece a ustedes. Si es una tumoración sólida que no está realzando o si es una lesión quística compleja que tiene algunos septos internos. Aprovecho esta pausa, doctor Carlos Casian, para mencionar que tenemos más de 150 asistentes, entonces tardan un poquito en dar la votación todos. Muchísimas gracias. Perfecto. Les damos un poquito más de tiempo. Listo. Entonces, la mayor parte de la gente mencionó que es una lesión sólida, hipodensa e hipovascular. Sin embargo, un porcentaje no despreciable también dijo que pudiera ser una lesión quística compleja. Entonces, pues puede haber un poquito de discordancia en estos casos. Aquí vemos una lesión tipo sólida hipovascular, la mayor parte de la gente la tuvo correcta, paravertebral. Sin embargo, por la edad del paciente, el diagnóstico en ese tipo de masas de aspecto benigno no infiltrante, pues es un ganglioneuroma por la edad del paciente. Estas son lesiones benignas que generalmente se vigilan o se pueden resecar, siendo curativa la resección. Sin embargo, por la edad ante cualquier paciente joven, hay que pensar que pudiera ser un tumor germinal y pedir pues los marcadores tumorales. Entonces, aquí es donde la resonancia magnética juega un papel indispensable justamente para poder discriminar si una lesión es sólida o es quística, sobre todo si lo sólido es hipovascular e hipodenso. En las imágenes superiores vemos un caso de un carcinoma de células claras del hospital, de pared abdominal, donde nos quedaba la duda si eran porciones sólidas francas o si eran septos. Entonces, en la resonancia magnética, aquí vemos que la tomografía, bueno, es una tomografía dual que de por sí ya es mejor que las tomografías convencionales para poder detectar lo que es líquido a lo que es sólido, pero aún así nos quedaba la duda. En la resonancia vemos cómo son septos finos. Estos septos presentan realce y restricción en la difusión. Y pues bueno, simplemente es como para esquematizar las ventajas de la resonancia en este tipo de lesiones. Las lesiones quísticas, por definición, en su interior, no suelen presentar realce a menos de que sean porciones sólidas o septos, ¿no? Entonces, generalmente no realzan, a diferencia de las mixoides, que si bien también tienen una hiperintensidad T2 marcada, presentan realce intralesional. Entonces, es lo que nos da la clave sobre lesiones mixoides. Vemos como ante lesiones de comportamiento mixoides, hay que pensar entre sarcomas tipo liposarcoma del subtipo mixoide, sarcoma pleomorfo o tumores neurogénicos. Entonces, y ante lesiones quísticas, pues pensaríamos, sobre todo por su comportamiento, su morfología, sobre todo en lesiones linfovasculares, vean el ejemplo de la tomografía, hay una lesión linfovascular. Estas suelen ser multicompartimentales, no son perceptibles los septos internos ni las paredes periféricas, y tienen atenuación en rangos líquidos. Y ya en la resonancia magnética vemos cómo tienen porciones septadas o multiloculares bien definidas. Si estamos hablando de tumoraciones de origen mixoide, bueno, entraremos en el abordaje de los probables tumores neurogénicos. Fíjense cómo aquí la imagen no es suficiente para dar un buen diagnóstico diferencial, ya que entre estos tumores neurogénicos son muy similares. Si bien sí hay algunos signos específicos como en neurofibromas y schwannomas, en general es muy difícil diferenciarlas. Entonces vamos a ver si son aspecto benigno, son como las lesiones de esta imagen, donde es una lesión redonda bien definida, y si son de aspecto maligno, suelen ser unas lesiones de aspecto infiltrante. Aquí vemos un tumor maligno de la vaina del nervio periférico con expansión neuroforaminal, localización paravertebral y comportamiento infiltrante hacia la pared abdominal. Entonces, los neuroblastomas generalmente pueden tener o comportamiento benigno o maligno y los vemos entre los primeros meses de vida hasta los 3 años. Posteriormente, los ganglioneuroblastomas y los ganglioneuromas se ven en niños de 7 años en la media. Posteriormente, el ganglioneuroma no tiene potencial de malignidad y es como el caso que vimos, una lesión de aspecto benigno bien definida. Este tipo de lesiones de la edad temprana, pues, son de los ganglios simpáticos, a diferencia de los neurofibromas y schwannomas o el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, que justamente son tumores de la vaina nerviosa. Vamos al último caso, masculino de 35 años. ¿Cuál sería el mejor siguiente paso? Una biopsia percutánea, escisión quirúrgica,
obtener metanefrinas en orina o marcadores tumorales y ultrasonido testicular. Fíjense cómo es una lesión formadora de masa, con un realce bastante homogéneo. Hay algunas zonas de mayor hipodensidad, hace signo de la aorta flotante, sin embargo distorsiona un poco la aorta y vemos esta imagen quística adyacente a la lesión primaria. La mayor parte creo que se puso la respuesta pasada. Vamos a ver la votación. Ahí no puedo ver la votación. Ah, listo. Entonces, vamos a ver qué fue lo que decidieron. Nos gustaría nada más recordarle a la audiencia que si les estorba la votación, pueden moverla con su mouse para que puedan ver las imágenes. Muchas gracias. Listo. Ok, la mayor parte de la gente pidió marcadores tumorales y ultrasonido testicular. Excelente, estoy con expertos, imagenólogos. Entonces, sí, sobre todo por el dato epidemiológico de la edad del paciente, como les había mencionado, siempre hay que pensar en un probable tumor germinal y marcadores tumorales y ultrasonido testicular. Están en lo correcto. Y esta imagen, pues, es una adenopatía necrótica. Entonces, hay que recordar, los sarcomas retroperitoneales primarios es muy raro que den adenopatías, y ante cualquier adenopatía aunada a la lesión primaria, habría que pensar en otros diferenciales como un adenocarcinoma metastásico, un linfoma, etcétera, ¿no? A pesar de que se parece mucho a un linfoma, es bastante heterogénea y pues la adenopatía pues no es típica de un linfoma que no ha sido tratado. Entonces se le hizo un ultrasonido testicular y vimos la lesión primaria y se piden los marcadores tumorales, deshidrogenasa láctica, gonotrofina y alfa-fetoproteína. Por último, quiero mostrarles el tercer tumor o neoplasia retroperitoneal primaria más frecuente, que es el sarcoma pleomorfo, y fíjense cómo por imagen no tiene ninguna característica típica que nos pueda orientar. Es una lesión infiltrante, necrótica, con zonas de realce heterogéneo, la DM infiltra hasta la pared vesical. Entonces, este tipo de lesiones es muy difícil. Lo primero que hay que descartar es, ¿existe grasa atípica para pensar en un liposarcoma desdiferenciado? Y si no la hay, pues hay que sugerir sobre todo un sarcoma pleomorfo. Entonces, estas generalmente en las revisiones con paneles multidisciplinarios, pues bueno, se pueden reclasificar como liposarcoma, sobre todo cuando tienen por inmunistoquímica la positividad para MDM2. Y por último, este caso que nos llegó al hospital también hace 2 semanas, es una antecedente de apendicectomía reciente, y vemos cómo es una tumoración infiltrante, necrótica, con gas en su interior. La sospecha era si era un absceso. Posteriormente vimos que tiene porciones sólidas, bastante definidas, que no son sugestivas de absceso, más bien de una tumoración retroperitoneal. Entonces, fíjense cómo infiltra la pared abdominal. Y aquí la clave es que tenía adenopatías. Entonces, si bien se sugirió como un sarcoma retroperitoneal, pues no se descartaba la posibilidad que pudiera ser una adenocarcinoma, sobre todo de colon o del apéndice, justamente por este hecho de que se suelen asociar a casos de adenocarcinoma. Y fue un adenocarcinoma moderante diferenciado metastásico, probable primario colorectal. Entonces, nada más como este dato clave es muy importante. Ya para concluir, este abordaje es bastante simple y simplemente es para decirnos, si ven grasa en una tumoración retroperitoneal primaria, hay que pensar que sea una lesión lipomatosa atípica. Si es una lesión quística con características típicas de un linfangioma, ya con eso se podría abordar, pero si queda duda entre si es una lesión mixoidoquística, la resonancia magnética es de gran utilidad y los diferenciales pues son los siguientes. Posteriormente, una vez que identificamos que es una lesión sólida, tenemos que determinar su vascularidad. Si es hipovascular, moderadamente vascular o hipervascular. Si es hipovascular y homogénea, blanda, linfoma. Si es moderadamente vascular, realmente ahí tenemos un abordaje inespecífico, puede ser cualquier tipo de sarcoma. Simplemente si está en edad joven, hay que pedir marcadores tumorales por la posibilidad de que sea un tumor germinal. Y si va con una relación con una vena, pues hay que pensar en un leiomiosarcoma. Y últimamente, lesiones hipervascular
hipervasculares, generalmente más de 100 unidades Hounsfield en una fase temprana. Hay que pensar en un paraganglioma, no biopsiar de primera intención y adquirir derivados metoxilados para que se pueda premedicar previo a la obtención de la biopsia o del procedimiento quirúrgico, sin olvidar que el otro diferencial de una lesión hipervascular es el tumor fibroso solitario de este aspecto cerebriforme y vasos septásicos. Y si siempre tenemos en cuenta la epidemiología, que los más frecuentes son el liposarcoma, el leiomyosarcoma y el sarcoma pleomorfo, estos representan el 80% de todas las neoplasias retroperitoneales primarias. Esto sería todo por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Si alguien tuviera alguna pregunta, les pediríamos que las pongan en el chat y al final de todas las presentaciones, de acuerdo al tiempo, evaluamos con ellas. Me gustaría ahora presentar a nuestro siguiente panelista, el doctor Saulo Mendoza Ramírez, quien nos hablará del papel de la biopsia preoperatoria. Él tiene una especialidad en anatomía patológica, actualmente profesor titular del curso de alta especialidad en patología oncológica en el Hospital General de México, que además labora como médico adscrito en el Centro Médico ABC, con un máster en oncología para patólogos en España y con un entrenamiento en inmunohistoquímica de biomarcadores también en Atlanta. Gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación. ¿Ya pueden ver mi pantalla, perdón? Sí. Sí, ya se Un ve muy bien. segundito. Ok. Bueno, yo les voy a hablar acerca del papel de la biopsia preoperatoria. Y bueno, como ya se comentó, los sarcomas en adultos es el 1% y en niños aproximadamente del 15 al 20%. Yo creo que es importante tener esta situación muy clara porque la edad es muy importante y evidentemente la localización. Nos vamos a centrar en las partes de retroperitoneo, pero también recordar que para nosotros cuando estamos evaluando una biopsia, y claro, para ustedes, tanto cirujanos, para médicos oncólogos, pues recordar que hay muchas líneas de diferenciación, hay más de 100 subtipos de tumores. Toda el hecho de que se biopsie una biopsia va a permitir un camino hacia el tratamiento estándar del tumor, y no solo eso, sino inclusive hasta la estadificación o el estadio del tumor. Los sistemas que ya conocemos para gradificarlos, son ampliamente conocidos y ya nada más aquí se los menciono. Y bueno, una vez que tenemos el estirpe, tenemos que evaluar si hay quimioterapia preoperatoria y bueno, cada vez está más en boga, ¿no? Junto con todas Doctor, estas, sí, perdón que lo interrumpa, si nos puede poner su presentación en pantalla completa para que la podamos ver mejor. a ver, ¿así? No, más bien abajo como presentación. A Ahí. ver. Ah, sí, perdón, ¿eh? Ya Gracias. sé, gracias. Las directrices de los sarcomas, pues está dado por las guías. Sin embargo, quiero que tengamos en mente estos 4 subtipos para las perspectivas de las siguientes enfermedades. Para dividir los sarcomas está en sarcomas de tejidos blandos y hueso en extremidades, retroperitoneales o intraabdominales. Los tumores desmoides que, bueno, a final de cuentas son fibromatosas agresivas y difíciles de tratar y sobre todo de resecar. Y bueno, y los rhabdomyosarcomas que son exclusivamente, o más bien son más frecuentes en niños y muy raros en adultos, pero bueno, también se pueden presentar. Por supuesto que tenemos que tener una información completa y nunca olvidarnos de todo el equipo que está alrededor de un paciente, ¿no? El equipo multidisciplinario que aborda todo estos complejos temas, pues debemos de estar en constante comunicación. Y bueno, nada más para hacerles un pequeño recordatorio, pues siempre hay que tener el material adecuado. Generalmente, pues se utilizan biopsias Trucut
Y bueno, siempre, o lo preferible es que sean guiadas por imagen, ¿no? El especialista debe estar calificado en la toma de la muestra y con experiencia para que tome una muestra adecuada. Recuerden que también nosotros somos dependientes de la calidad de la muestra, ¿no? Si durante el proceso de la toma de la muestra hay sospecha de infección, hay salida de pus, etcétera, huele feo, ¿no? Hay que tratar de mandar una parte de la muestra o la secreción a cultivo. Siempre es importante también descartar infecciones, porque recuerden que muchas veces, sobre todo en nuestro país, las enfermedades infecciosas también son simuladoras de tumores. No hay como tal un estándar para el número de muestras, eh, sobre todo porque son de difícil acceso. Pero bueno, se sugiere que sean muestras de al menos de 1 o 2 centímetros de longitud y ponerlas en fórmula al 10%. Cuando se biopsia, si está calcificado, etcétera, pues es más difícil. Y bueno, ya el patólogo también debe de hacer un proceso para que se pueda procesar esa muestra. Se hace el procesamiento habitual para que nosotros podamos observarlos al microscopio y hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son las dificultades que nos enfrentamos tanto en la toma de la biopsia como nosotros al analizarlas? Pues recuerden que una toma de la muestra es, al final de cuentas, un proceso invasivo que per se ya lleva algunas complicaciones que cada vez son menos frecuentes, pero siempre hay que tenerlas en cuenta. El sitio del tumor es muy importante, el tamaño, como ya se comentó, el retroperitoneo es muy difícil que haya lesiones benignas, pero bueno, siempre hay que tenerlas en cuenta y más. También nosotros les comentamos a los residentes que si un tumor mide más de 10 centímetros, pues sobre todo los lipomatosos o que tengan estas características, muy probablemente hay que echarle más ojo, ¿no? Tener mucho más cuidado. Otra cosa que dificulta la toma de la biopsia pues son per se las características del tumor. Recuerden que puede haber hueso ahí o calcificaciones, puede haber hemorragia, puede haber necrosis y alinización, degeneración quística, que todo esto conlleva a una toma muy difícil, ¿no? Y microscópicas, pues como les comentamos, pues el tamaño de la muestra, sobre todo cuando son muestras muy pequeñas, pues nos dificulta en el sentido de hacerle más estudios, pero también comprendemos que a veces es muy complicado obtenerlas, ¿no? Pero se sugiere o tratamos de cuidar mucho las muestras para que podamos hacerle estudios complementarios. Ya hay pocos tumores de tejidos blandos a los que con solo HIE los podemos sacar, pero otros es inevitable hacer la inmunistoquímica. Debe de ser un material representativo de la lesión. La información es muy importante. Como les comentaba, la comunicación entre nosotros es vital, porque bueno, pues esto va a conllevar a todo, ¿no? Hay que mencionar en la solicitud o decir verbalmente, ¿no? Si tiene tratamiento previo, si es una recidiva, en qué sospechan, ¿no? Yo creo que la sospecha imagenológica también nos ayuda bastante. Las características de la lesión, pues si se toma hueso, pues también hay que procesarlo y entre más hemorragia y necrosis, pues es más difícil evaluar una muestra. Y lo primero que debemos de hacer es evaluar si es benigno o maligno, descartar siempre infecciones, linfomas, como ya se comentó en retroperitoneo, y lesiones imitadoras del cáncer. Y bueno, por supuesto, siempre hay que tratar de cuidar ese tejido para el estudio de inmunistoquímica y biología molecular cuando se pueda realizar. Aquí les muestro una imagen en donde vemos un tumor de retroperitoneo y vean cómo es muy heterogéneo. Siempre hay que recordar, como en la charla pasada, que tenemos muchas zonas distintas del tumor y sobre todo los de tejidos blandos son extremadamente heterogéneos, ¿no? Entonces podemos ver áreas sólidas, áreas un poco más con degeneración quística, unas áreas con hemorragia, todas estas áreas son de necrosis. Entonces, si se toma la muestra en una zona de necrosis, pues solo hay un poco de material viable, ¿no? Si se toma aquí, pues hay edema, hay necrosis y hay tumor viable. Entonces, y por ejemplo acá, hay tumor nada más, ¿no? Entonces,
Es muy importante, como les comentaba en el principio, la experiencia que se tiene el médico para tomar la biopsia y que sean representativas. El, está desde hace ya muchos años en eh, estas biopsias líquidas que, que son el nuevo horizonte también para el tratamiento de los sarcomas. Y bueno, este artículo nos muestra la potencial utilidad de los ácidos nucleicos en la circulación. Y bueno, nada más para hacerles un pequeño recordatorio que bueno, pues la biopsia es el gold estándar para el diagnóstico y el tratamiento, pero bueno, pues nos encontramos ya desde hace más de 10 años que con este procedimiento de la biopsia líquida y tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Las desventajas, perdón, eh, que son menores, pero bueno, aquí las tratan de dividir en tejidos blandos y la biopsia líquida sigue siendo las ventajas de que pues, nos sirve para la clasificación y estadificación. Eh, el tratamiento también es una guía para el tratamiento de los sarcomas y bueno, es ampliamente utilizado, ¿no? Las desventajas es que es un procedimiento invasivo, es muy difícil a veces de detectar y de tomar la muestra por esta heterogeneidad. Puede haber complicaciones, aunque la verdad les digo que son cada vez menores. Y bueno, es muy difícil, dependiendo de dónde esté, en qué segmento del retroperitoneo, acceder a esto, ¿no? La dificultad también que se nos presenta es que el periodo para tomar la muestra, hay que seguirlo y si no es una muestra adecuada, pues no podemos hacerles más estudios, ¿no? Sin embargo, en la biopsia líquida, algunas ventajas es de que es no invasiva, em, también es muy fácilmente de repetir y se pueden hacer muchas cosas con eso, ¿no? Es un fluido, pues se puede utilizar sangre, se puede utilizar plasma y se puede hacer muchas cosas como primero hacer el diagnóstico, decir si es un tumor primario, inclusive si hay metástasis ya, hay una evaluación dinámica para saber si tiene un tratamiento específico y bueno, esto hace que se convierta en una base para una terapia personalizada y bueno, pues no hay límites, ¿no? Para casi para este tipo de muestra. La sensibilidad y especificidad a veces de los biomarcadores es alta, pero recuerden que sí lo comparten muchos tumores y bueno, algunas desventajas es de que no es muy fácil, evidentemente, de conseguir ni de hacer, y bueno, también a veces por el precio, pero bueno, hay algunas fundaciones, hay algunos hospitales que los hacen em, para, para, para algunos hospitales de convenio, y bueno, pues esto nos ayuda bastante. Nada más recordar que estas biopsias líquidas pueden utilizar células tumorales circulantes, ADN circulante, inclusive las células apoptósicas. Puede también haber o utilizarse el ARN, perdón, el RNA circulante. Todas estas evidencias, este material circulante en la sangre y en el plasma, lo podemos utilizar para determinar el tipo de tumor y el tratamiento. Se hace una secuenciación en tiempo real o en PCR y bueno, pues tiene muchos beneficios. Primero, un diagnóstico temprano, después una probable terapia específica para el tumor y bueno, inclusive para seguimiento y si hay metástasis después de un tiempo, ¿no? Yo sé que este no es de retroperitoneo, pero esto nos llegó, bueno, este caso tiene más de 10 años y se los quiero compartir por lo siguiente. Es, mu- el, Antes yo creo que era muy difícil hacer procedimientos. Bueno, este caso es del Hospital General y ustedes saben que el volumen es inmenso. Entonces a veces llegan pacientes pues de muy bajos recursos que nada más van una vez o dos veces y ya no regresan. Entonces este es un caso sin biopsia previa
llegó un chico de 16 años con un aumento de volumen en uno de los miembros pélvicos. Se le hizo una tomografía, se vio que una resonancia, perdón, se le hizo estudios de imagen y se vio un tumor sólido que afectaba sobre todo el fémur y tejidos blandos. El paciente refería nada más que tenía aumento progresivo del volumen. Entonces, al ver que el paciente probablemente no iba a regresar, lo decidieron amputar, no se tomó biopsia. Y bueno, aquí les muestro el producto de la amputación y todo este tumor que está enorme, destruyendo el hueso, aquí con áreas necróticas. Y veíamos esto en imagen, pues es un tumor sólido que tiene algunas fibras de colágena, que hay hueso con todas estas células tumorales alrededor. Y aquí son acercamientos de las células que nosotros en patología les decimos que son células redondas y azules, que pueden ser muchas cosas, ¿no? Por la localización podría ser un osteosarcoma, podría ser tumor neuroendocrino, un sarcoma de Ewing, inclusive un linfoma. Pero llamaba la atención esta predisposición subendotelial y bueno, estos macrófagos con cuerpos teñibles. Evidentemente se le hizo mucho marcador, se le hizo CD99 para Ewing, se le hizo en ese tiempo, ¿no? Se le hizo marcadores neuroendocrinos y salieron negativos. Y entonces les das un paso para atrás se le hizo un CD45 y después amplió el panel con un PAC5, que es un marcador para linfocitos B, el CD10 y el CD79, que son para linfocitos B un poco inmaduros, y el CD20, que es para linfos maduros, pero estaba negativo. Con estos marcadores, pues se llegó al diagnóstico de linfoma linfoblástico B. Cuando reciben el diagnóstico, pues se van para atrás, ¿no? Y, bueno, preguntan más, estudian más, y hacen otro estudio de imagen y se dan cuenta que tiene un linfoma retroperitoneal y bueno, ya también estaba afectando el miembro y pues nada más al estudiar los pacientes segmentariamente, pues se caen en estas situaciones muy malas, ¿no? Esto fue hace más de 10 años y ya afortunadamente casi todos están biopsiados previa cirugía, ¿no? Este es otro caso de una mujer de 70 años con un tumor retroperitoneal, con biopsia previa, y bueno, este sí tenía un Trucut y fue diagnosticado como un liposarcoma bien diferenciado. En ese momento, bueno, pues se hizo la resección, pero si ustedes se dan cuenta, es un tumor muy grande. Este midió más de 16 centímetros, está lobulado, tiene áreas de hemorragia, estas áreas son de necrosis y es muy heterogéneo. Entonces, a la hora de estudiarlo histológicamente, tiene tejido adiposo maduro neoplásico, atípico, en donde pues se entiende que por qué se diagnosticó de un liposarcoma bien diferenciado. Pero hay una transición abrupta hacia un tumor de músculo liso o de células fusiformes, y bueno, aquí hay una alternancia entre estas dos, por lo que se decidió sacarlo como un liposarcoma desdiferenciado. Inclusive, como les comentaba, bueno, se hicieron marcadores de músculo liso y bueno, se demostró este fenotipo de músculo liso. Pero este es uno de los diagnósticos que podemos hacer todavía HIE. Sin embargo, pues hay que tratar de utilizar siempre inmunistoquímica. Y este es un caso muy reciente, que es del 18 de agosto, de aquí, este es del ABC. Y primero llegó una biopsia en donde se diagnosticó como un sarcoma de alto grado y se describió que tenía cartílago, que tenía hueso, etcétera, ¿no? Em, y después, este es el avance de la biopsia líquida, ¿no? Se hizo una secuenciación, se hizo en plasma y el diagnóstico, perdónenme, después se hizo la resección y se diagnosticó como un condrosarcoma desdiferenciado. Pues, ante también pues la poca literatura acerca del tratamiento de este tumor, la poca, eh, el poco casuística que existe de este tumor, pues también se orilló a que se hiciera esta secuenciación. Y afortunadamente, pues fue un tumor que demostró todas las mutaciones que estaban aquí enlistadas y eso demostró y apoyó el diagnóstico de un condrosarcoma desdiferenciado. Este lo vimos en conjunto aquí en el ABC y bueno, pues fue muy grato saber que con la biopsia líquida se llegó al mismo diagnóstico.
con todas estas alteraciones que ustedes pueden ver y pues, pues lamentablemente pues tiene un pronóstico muy malo, ¿no? Aquí les mostré las tres perspectivas que teníamos a lo largo del tiempo. Un tumor no estudiado, nada más con estudios de imagen y ya, sin biopsia previa, sin una anamnesis adecuada, sin estudios de imagen complementarios. Después les mostré un tumor en el que sí se estudió, sí se biopsió previamente, y bueno, aunque cambió un poco el diagnóstico, pero seguía en esa misma línea de diferenciación y por la heterogeneidad del tumor se entiende, ¿no? Y un tumor en donde se tuvo todo, ¿no? Se tuvo la biopsia, se tuvo la resección y se tuvo una secuenciación. Entonces, vamos para allá, afortunadamente. Y esto a lo que nos apasiona, pues es padre que llegue, que tengamos todas estas herramientas ya para hacer un diagnóstico preciso. Como les comentaba, hay que hacer un manejo multidisciplinario, una comunicación muy importante entre el equipo de trabajo. Las limitaciones de la biopsia siempre hay que tenerlas presentes y asimismo las limitaciones del diagnóstico. Muchas veces vamos a ser genéricos en decir sarcoma de alto grado, bajo grado. A veces no vamos a llegar a un diagnóstico tan preciso, ¿no? Y bueno, pues sobre todo, pues si van a tener tratamiento previo, hay que darles la mayor información que podamos con el material que tengamos. Y pues afortunadamente también tenemos esta herramienta que cada vez se está utilizando más. Por mi parte es todo, les agradezco y al final si hay preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, doctor. Y vamos a dar paso a la siguiente, que estará a cargo del doctor Erwin Flores Vázquez. Él es cirujano oncólogo egresado del INCAN, actualmente adscrito en el Hospital General de Querétaro. Fue profesor de anatomía en la Universidad de Anáhuac en Querétaro y actualmente además se encuentra también en el Hospital Ángeles Centro Sur. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer al Grupo Mexicano de Sarcomas por la invitación para esta plática. Creo que es una parte importante dar a conocer sobre estas patologías, sobre todo que son raras, para poder coordinar y sobre todo a los médicos de primer contacto, médicos en formación y especialistas, justamente crear un consenso y crear normas y guías para poder llevar a nuestros pacientes a un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Entonces vamos a hablar sobre las lesiones retroperitoneales benignas. A diferencia de, como tal, todos los tumores retroperitoneales o todos los restos de los tumores, en donde justamente lo que queremos descartar es la malignidad, en los tumores retroperitoneales, la mayoría de estos tumores van a ser malignos. Entonces aquí la excepción es esa, los tumores benignos van a ser los menos y por eso van a ser un poquito más difíciles de diagnosticar, un poquito más difíciles de tratar. Entonces, este origen retroperitoneal va a ser raro, y el problema es la localización anatómica en la parte posterior del abdomen va a hacer que estos lleguen a unos tamaños grandes, en donde prácticamente van a ser asintomáticos y en el momento en que estén comprimiendo o involucrando otras estructuras van a ser los síntomas que va a presentar el paciente y no de primera instancia el aumento de volumen. Como tal, los tumores van a representar del 0.3 al 0.8% de todas las neoplasias y solamente como son demasiado pequeñas, todavía hay aproximadamente 100 tipos diferentes de sarcomas y tumores retroperitoneales que van a ser todavía más difíciles de poder englobar en un solo manejo o en un solo abordaje diagnóstico. Entonces, como les comentaba, 70-80% son malignas, dejando solamente un 30% prácticamente de las lesiones benignas, y de esas 30% todavía hay diferentes subtipos a los que vamos a tener que estar pensando, tener que poder nosotros diagnosticar o descartar. Por eso es muy importante que aparte de la clínica, que es muy vaga, que es difícil de poder catalogarla, pues los estudios de imagen van a ser prácticamente nuestra mejor herramienta para que nosotros podamos diagnosticar a estos pacientes. Estos principalmente se van a presentar entre la quinta y la sexta década de la vida. En algunos casos muy en específicos vamos a ver que estos se pueden presentar en edades tempranas, ¿ok? Dentro de todos los tumores retroperitoneales, como les comentaba, los más comunes van a ser los malignos. De estos es el que es el reo, es el más común, va a ser el liposarcoma, como ya vimos, que va a representar entre el 60 y el 70% de las neoplasias retroperitoneales, seguido del leumosarcoma, que ese va a ser el segundo más común en un 20-25% aproximadamente.
Entonces, dejando de a un lado todas las lesiones retroperitoneales malignas, el foco de nuestra plática va a ser las lesiones benignas. Entonces, dentro de estas lesiones benignas, vamos a poderlas dividir o para poder hacer más fácil su diagnóstico y su diferenciación, vamos a dividirlos en los tumores sólidos y en los tumores quísticos. Dentro de estos tumores sólidos como tal, vamos a tener los de origen neuronal, por ejemplo, tenemos los schwannomas, los ganglioneuromas, los teratomas, que se originan de las células geminales, los lipomas, de todas las láminas embriológicas, los lipomas de gliosoas, los angiolipomas y las fibrosis retroperitoneales. Como tal, los tumores quísticos, que también los podemos diferenciar en los estudios de imagen, vamos a tener los que tienen origen epitelial, como los cistoadenomas, los serosos y los mucinosos, los linfangiomas, los hematomas y el linfocele. Entonces, para poder nosotros llevar a un diagnóstico de certeza o un diagnóstico de sospecha, vamos a tener que hacer varias cosas dentro de nuestro abordaje diagnóstico, entre ellos, pues primero los síntomas. Desafortunadamente, los tumores retroperitoneales no nos van a dar síntomas clásicos o síntomas muy específicos, sino que van a ser síntomas muy vagos. Generalmente, el principal dato que va a tener el paciente va a ser el dolor en la región lumbar, en la región de la espalda. Dependiendo ya si afecta a algunos órganos o los comprime, puede ser saciedad temprana, náusea, vómito, por ejemplo, si se encuentran cerca o comprimiendo lo que es parte del duodeno, cerca del páncreas, hematuria, daño renal, si ya empiezan a comprometer o obstruir lo que son los ureteros, o incluso simplemente haber sido encontrados como un hallazgo incidental en un paciente que se hizo un abordaje por alguna otra patología y justamente encontramos este tumor retroperitoneal que no había dado ningún síntoma. Lo importante para poder nosotros delimitar, como ya vemos en la plática de radiología, es la localización, exactamente ver si este tumor se origina dentro del retroperitoneo o es un tumor demasiado grande que se originó en el peritoneo y por la compresión diera la imagen o la sensación de que se encuentra dentro del retroperitoneo. Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos identificar. Otro justamente para descartar si es una lesión que se origina de un órgano, por ejemplo, como puede ser el riñón, la glándula suprarrenal, o los vasos sanguíneos del retroperitoneo, la vena cava o la arteria aorta, justamente es ver justamente el origen y la imagen que nos va a presentar esa lesión. El contenido, como vimos, si es un contenido sólido, si es un contenido líquido, las características, la vascularidad, justamente, y el patrón de crecimiento que va a presentar, si este es solamente compresivo, si este tumor se origina directamente del órgano o si lo está invadiendo. Entonces, como ya vimos, hay diferentes espacios dentro de la cavidad peritoneal. Vamos a tener lo que es justamente en esta región, delimitada por lo que sería la parte anterior, el peritoneo parietal de la cara posterior del abdomen, en la parte posterior la fase transversalis, y tenemos tomando como referencia al riñón, vamos a tener todo el tejido graso y tejido conectivo que va a rodear al riñón, que lo vamos a llenar espacio perirenal. Tenemos un espacio perirenal derecho, un espacio perirenal izquierdo, y entre lo que sería el peritoneo parietal y el espacio perirenal, vamos a tener el espacio pararrenal anterior y el espacio pararrenal posterior en la parte entre lo que sería el espacio pararrenal y la fascia transversalis. Entonces, como este va a ser el sitio justamente donde vamos a poder localizar nuestros tumores o nuestras lesiones, vamos a ver que prácticamente del sitio en donde se origina el tumor, vamos a ver el desplazamiento de las estructuras y no la compresión de estas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta imagen en donde vemos un gran tumor que se origina en esta parte anterior del abdomen y podemos ver cómo prácticamente las estructuras del retroperitoneo, como podemos ver aquí el colon descendente y el colon ascendente, están siendo desplazados hacia la parte posterior, en lo que esto simplemente por la imagen podemos sugerir que este tumor no se origina del retroperitoneo, sino que este tumor se está originando dentro de la cavidad dentro de la cavidad peritoneal. Caso diferente a este tumor, donde lo que observamos es justamente que en el espacio pararrenal anterior, por debajo también de lo que sería el hígado, vemos cómo el desplazamiento del colon descendente lo hace hacia medial y hacia anterior, junto con lo que serían las estructuras del duodeno y del intestino delgado, y los hace hacia la parte lateral, en donde vemos que prácticamente el crecimiento de este tumor es del retroperitoneo, desplazando todas estas estructuras.
Entonces, como les decía, el primer paso para poder diagnosticar estas lesiones va a ser prácticamente lesiones que se originan en el retroperitoneo y van a causar síntomas por las estructuras que están desplazando o por el aumento en el perímetro abdominal. Entonces, tenemos nuestro primer caso como tal. Va a ser un femenino de 85 años de edad. La paciente como tal había tenido datos de sangrado transrectal y estaba en un protocolo estilo por enfermedad diverticular y le pidieron una tomografía contrastada con contraste intravenoso y con contraste oral. Entonces, aquí justamente lo que podemos observar es una densidad heterogénea de tejido blando. Esta va a rodear prácticamente la arteria mesentérica superior. El tamaño del tumor, el tamaño del tumor es de 6.5 por 5.2 centímetros. Y la arteria como tal, aquí podemos observar en esta región, la arteria mesentérica superior, parece estar desplazada y el tumor es predominantemente anterior a la arteria, ¿ok? Y como tal, no se ve que la involucre o no está haciendo compresión de la arteria, sino simplemente está pasando por delante de esta. Entonces, si podemos, ahí ya les aparecen las votaciones, si alguien puede pueden contestar qué sospecha diagnóstica tendrían solamente con esa imagen, paciente completamente sintomática, nada más se fue un hallazgo durante el estudio por una enfermedad diverticular. Les recordamos a los asistentes que pueden mover la votación para poder ver claramente la imagen. Ok, aquí estuvo muy reñida las votaciones. La mayoría justamente nos da un diagnóstico como tal de un schwannoma, ¿ok? Se ve que sí pusieron atención a las clases de radiología, seguido justamente por lo que sería el linfoma, un adenoma pancreático y un teratoma en el menor de los casos. Entonces, esta paciente con esa sospecha diagnóstica, pues justamente lo que se hizo, como comprometía o estaba cerca de la arteria mesentérica superior, por la edad de la paciente, por las comorbilidades, lo que se trató de hacer como primera es obtener una biopsia antes de realizar cualquier abordaje. Entonces se decidió llevar por una biopsia guiada por ultrasonido endoscópico. Se realizó la biopsia y el diagnóstico de patología fue justamente un tumor de células fusiformes que fue compatible con un schwannoma. Se realizó la inmunohistoquímica con S100 positivo, SOX10 positivo, desmina y melana negativo, con lo que se confirmó justamente el diagnóstico de schwannoma. Dentro de todas las neoplasias benignas del retroperitoneo, de las más comunes, dependiendo de la bibliografía que nosotros tengamos, vamos a ver que el schwannoma es el tumor benigno más común de los nervios periféricos. Generalmente la mayor incidencia va a estar entre la quinta y la sexta década de la vida. Aquí no existe como tal una diferencia entre los sexos. Esta está estudiada principalmente a neurofibromatosis tipo 2 cuando se presentan pacientes más jóvenes en la tercera década de la vida. Este se va a formar justamente de la vaina de los nervios periféricos. Dentro de las características de imagen, como ya vimos, es un tumor bien circunscrito. Este como tal va a desplazar las estructuras adyacentes, pero no las va a invadir de forma directa, como vimos aquí en el caso de la arteria mesentérica superior, donde parecía que la encasillaba, que la estaba involucrando, pero realmente lo único que hacía era bordearla, no había compresión directa sobre la vena, digo, sobre la arteria mesentérica, ni tampoco la estaba ocluyendo. La degeneración quística en este tipo de tumores y también la degeneración grasa es común. En cuanto más grande sea el tumor, va a mostrar más heterogeneidad por la presencia de esta degeneración en lo que sería la parte interna del tumor. Muy pocos de ellos, aproximadamente el 5 al 10% de los casos, van a presentar hemorragia y esos tumores es muy raro que se calcifiquen y esto también nos puede ser como un diagnóstico diferencial. En el caso de esta paciente, una vez obtenido el diagnóstico de un schwannoma, como la paciente estaba completamente asintomática, se decidió, y por la edad de la paciente, la comorbilidad, se decidió dejar solamente en vigilancia. Algo pues muy importante en este tipo de tumores por la localización, por las estructuras que involucra el retroperitoneo, en donde en muchas ocasiones en los tumores malignos tenemos que hacer resecciones muy amplias o resecciones multiorgánicas, pues es muy importante que sean tratados, sobre todo de primera instancia o abordajes sobre cirujanos, oncólogos que se dediquen especialmente a ver sarcomas,
y justamente tomar una decisión adecuada para disminuir las morbilidades del paciente como tal. Entonces, en este caso, la paciente se tuvo el diagnóstico preoperatorio, digo, diagnóstico por vía endoscópica, y se decidió dejar solamente en vigilancia. Nuestro siguiente caso es un masculino, 30 años de edad, dolor lumbar de 10 días de evolución, al parecer no relacionado después de hacer ejercicio, actividad física, tuvo el dolor, se le realizó un ultrasonido, que es el que vemos ahí, en ocasiones tuvo referencia de vómito, no presentó disoria, no presentó fiebre, y podemos observar en este ultrasonido justamente un tumor heterogéneo, parcialmente calcificado, de 5 por 6 centímetros, la localización es suprarrenal del lado derecho. En el ultrasonido Doppler, lo que se pudo apreciar es que no estaba vascularizado y se encontraba justamente entre en el espacio entre el riñón y el hígado. Dentro del abordaje diagnóstico se decidió llevar a este paciente a una tomografía para mejor caracterización de la imagen. Lo que hicimos fue justamente observar en esta tomografía un tumor suprarrenal derecho de 5.7 por 5.4 centímetros con múltiples calcificaciones. Ahí va a presentar un realce en los componentes de los tejidos blandos y te presentaba también múltiples quistes y algunos simples renales bilaterales y algunos hiperdensos con datos de hemorragia o como quistes complicados en ambos riñones. Entonces, con esos datos clínicos, como tal, en qué sospecharían y cuál sería el abordaje para ese tipo de, esa sospecha que tienen ustedes. Ok, entonces dentro de las opciones pues, tenemos justamente los que ya habíamos visto: schwannoma, feocromocitoma, paciente con tumor suprarrenal, un ganglioneuroma, un teratoma, ok, y en base pues más o menos a la decisión o el abordaje que es lo que ustedes podrían hacer. Por ejemplo, tenemos entre las opciones la cirugía abierta, directamente ir, puede ser por cirugía laparoscópica, una biopsia percutánea, no llevarlo, o directamente realizar una nefrectomía radical. ¿Ok? Entonces, como tal, vimos, la mayoría de ustedes contestó un feocromocitoma como tal, ¿ok? Pocos como tal un ganglioneuroma, ya como les había soplado lo de las calcificaciones, la mayoría, nadie contestó schwannoma, muy bien. Y dentro del abordaje lo que tenemos es que la mayoría sí iría directamente a lo que es la adrenalectomía laparoscópica, pocos de ustedes irían a la biopsia percutánea y prácticamente también muy poquitos irían al tratamiento más radical que es la nefrectomía. Entonces, este paciente es un paciente joven, realmente no tenía datos para pensar en un feocromocitoma, no tenía datos de hipertensión arterial, la lesión ya estaba muy grande, entonces se decidió llevar directamente a la adrenalectomía derecha abierta, justamente por el tamaño tumoral, se decidió ir directamente hacia el abordaje abierto. En médicos que son un poquito más diestros en la laparoscopía también puede ser una buena opción, justamente. En este caso decidimos la adrenalectomía derecha abierta, y el diagnóstico por patología fue un ganglioneuroma con estroma schwanniano dominante, con la inmunohistoquímica también para S100 positivo. ¿Ok? Entonces, otro de los tumores también que si se fijan, pues al parecer nosotros pensaríamos justamente en un problema más agresivo, pues realmente no lo es. Entonces, estos ganglioneuromas como tal son tumores benignos, principalmente se van a derivar de las células de la cresta neural y van a estar formados por compuestos de células ganglionares, células de Schwann y tejido fibroso. Estos son más comunes en la edad pediátrica, pero también se pueden presentar en pacientes jóvenes. Como todos los tumores benignos de retroperitoneo van a ser asintomáticos, tienen ligera predisposición para lo que son las mujeres. El 40% de estos se van a presentar en pacientes mayores de 20 años y el 20%, como fue el caso de nuestro paciente, pues se van a encontrar dentro de la glándula suprarrenal. Nuestro siguiente caso es un tumor que se va a encontrar justamente a nivel de retroperitoneo. La paciente es una mujer, 20 años de edad. Ella refiere dolor abdominal de 3 meses de evolución, presentando saciedad temprana, no refiere pérdida de peso
y a la exploración sí se llega a palpar un poco de tumor a nivel del epigastrio. Entonces se realiza la tomografía, que es la imagen que se observa aquí. Se observa un quiste bilocular de 10 por 9 centímetros. Este surge del cuerpo pancreático, interrumpe el conducto pancreático principal y presenta una dilatación distal de hasta 6 milímetros con atrofia del parénquima pancreático. No va a presentar realce a la administración del medio de contraste. Y aquí podemos observar varios focos de densidad grasa y la presencia de pequeñas calcificaciones, principalmente en la periferia del tumor. Entonces, con estas características como tal, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica? Tenemos pseudoquiste pancreático, la presencia de un teratoma, una neoplasia mucinosa quística del páncreas o la presencia de un linfoma. Acuérdense, recuerden todo lo que aprendieron justamente sobre su clase de radiología, la clínica de la paciente, la edad de la paciente. Entonces, ya con todos esos datos podemos ir prácticamente descartando algunas peculiaridades y algunas opciones que tenemos aquí. Ok. Muy bien. Entonces, ese sí fue más difícil para ustedes justamente. Como dato, pues como tal, nosotros, la plática es de lesiones benignas, entonces, aunque esta imagen pareciera corresponder a una imagen propia del páncreas, no es patología del páncreas como tal. Dentro de las características de los tumores retroperitoneales es que vamos a descartar todas las patologías que vengan o que correspondan como tal a un órgano. Entonces, dentro de los tumores retroperitoneales no vamos a hablar de tumores de páncreas, no vamos a hablar de tumores de riñón, no vamos a hablar como tal de tumores de las glándulas suprarrenales. Esta paciente lo que se decidió entonces fue llevar a la laparotomía exploradora. Se hizo la resección del quiste, solamente se quitó una parte del quiste, la pared del quiste se hizo de hibridación, ¿ok? Todo el tejido que se obtuvo justamente del quiste fueron tejido tumoral mixto formado por derivados de ectodermo, endodermo y mesodermo. Presencia de estroma fibroconectivo con numerosas glándulas mucosas, nidos escamosos, espacios quísticos revestidos por epitelio columnar, tejido adiposo maduro y foco de calcificaciones, y fue compatible con un teratoma quístico maduro. Como tal, el tumor retroperitoneal no se quitó por completo, simplemente se hizo la resección de una parte de la pared para poder drenarlo, obtener todo el material que estaba dentro, y por la zona, por la localización y el involucro de páncreas, no se decidió llevar más allá. Entonces, este tumor fue un teratoma quístico, teratoma maduro. Entonces, es uno de los tumores retroperitoneales benignos más comunes. Si se fija, pues prácticamente, si lo vemos de primera instancia, vamos a pensar que se trata de una neoplasia maligna. Estos teratomas retroperitoneales van a presentar del 1 al 11% de los tumores retroperitoneales. Su incidencia es bimodal, principalmente se puede presentar en los primeros 6 meses de vida y en la edad adulta temprana. La mayoría de esos tumores, como todos los tumores benignos de retroperitoneo, van a ser asintomáticos. Generalmente se van a identificar solo después de que han alcanzado proporciones muy grandes y empiezan a dar síntomas por compresión. Y estos teratomas sí van a tener un riesgo de malignidad del 25%. Por eso es muy importante tener el diagnóstico para poder llevar exactamente y descartar que tenga cierto grado de malignidad. La presencia de componentes poco diferenciados o inmaduros en los teratomas es lo que nos va a llevar el riesgo de malignidad. Entonces, si se fijan, aquí tuvimos 3 casos diferentes, justamente un tumor retroperitoneal en el cual dejamos prácticamente a la paciente en vigilancia, no se hizo ningún tratamiento como tal, el paciente vivió junto con su tumor. Tenemos otro caso en el cual no tuvimos una biopsia previa, directamente fuimos a cirugía y obviamente tuvimos el diagnóstico hasta después de la cirugía. Y otro donde el tumor lo llevamos directamente a cirugía, realizamos el diagnóstico a posteriori y prácticamente el tumor no se resecó por completo. Entonces, dentro de todos los tumores retroperitoneales, como son demasiado escasos, son menos comunes que los tumores malignos, no tenemos unas guías como tal que nos digan qué hacer en el caso de los tumores. La mayoría de ellos son llevados a cirugía y después de la cirugía es cuando nosotros obtenemos el diagnóstico, pero el abordaje tiene que ser de preferencia con médicos que se encarguen de ver estas lesiones. En conclusiones como tal,
esos tumores retroperitoneales benignos son de crecimiento muy lento, no dan síntomas hasta que llegan a tamaños en los cuales comprimen las estructuras. Aunque menos comunes de los tumores malignos, pueden causar síntomas y también requerir tratamiento dependiendo de su tamaño y su ubicación. La mayoría de estos van a ser hallazgos incidentales en los que no los buscábamos de manera intencionada, pero nos van a aparecer. En el diagnóstico como tal, tenemos que tener siempre tomografía computada, resonancia magnética, la biopsia todavía queda en duda. Generalmente lo ideal es siempre tener una biopsia previa donde podamos tener un diagnóstico y poder disminuir las complicaciones si es que los pacientes los vamos a llevar justamente a cirugía para evitar la morbilidad. En los casos de pacientes sintomáticos o de crecimiento importante, la cirugía va a ser la primera opción y lo más común y lo mejor para el paciente. Y esos tumores, dependiendo del sitio, pero generalmente van a tener un buen pronóstico después de la resección, siempre y cuando no se hagan resecciones muy amplias y tratar de disminuir la morbilidad del paciente en el momento de que se haga la resección. ¿Ok? Muchas gracias. Igual, si alguien tiene preguntas. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar paso a la siguiente presentación del doctor Mario Murguía Pérez. Él nos va a hablar de los estándares en reportes histopatológicos. El doctor tiene una especialidad en anatomía patológica y es actual jefe del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital de Especialidades número 1 del IMSS en el Bajío. Además, es profesor titular del curso de alta especialidad en patología oncológica, investigador del IMSS también y coordinador académico del Colegio y Asociación Mexicana de Patólogos, quien actualmente además está en la mesa directiva, miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Patología y con un currículum bastante extenso todavía que nos va a hacer favor de hablar de los estándares. Gracias, doctor. Gracias a todos por la invitación. Buenas noches. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí, muchas gracias. De acuerdo, bueno. Yo voy a hablar de los estándares en reportes histopatológicos. Creo que la mayoría de ustedes, todos ustedes han recibido alguna vez un reporte histopatológico y en algún momento han ido al servicio de patología o departamento a solicitar alguna aclaración o que falta algún detalle por informar que es importante para ustedes, ya sea para el área quirúrgica o para el área de oncología médica o radioterapia. Voy a abrir con esta frase del doctor William Seng, en donde habla de una cirugía que tuvo con unos alumnos de medicina y en donde una vez que colocó el retractor de autorretención, expuso un sarcoma retroperitoneal y el estudiante de medicina comentó, wow, ese es un tumor grande. La mayoría, todos ustedes han visto esto de determinados tamaños, de determinadas coloraciones, lobulaciones, etcétera, etcétera. Algunos involucrando órganos adyacentes, otros pudiendo hacer la resección completa del tumor sin salvando estos órganos. Y volviendo de vuelta al quirófano, el cirujano oncólogo, que ya está familiarizado con ese tipo de tumores, le respondió a su estudiante, sí, es un tumor grande, ahora decidamos qué es lo mejor para este paciente a medida que lo saquemos. Eso es en el quirófano. Una vez que llega al servicio de patología, pues obviamente nuestra tarea, además de hacer una evaluación correcta y utilizar adecuadamente los auxiliares de diagnóstico, pues lo que tenemos que hacer es traducir lo que nosotros vemos de una manera que se puede interpretar bien y además de ello, que sea información exacta que puedan utilizar para normar la conducta terapéutica, predictiva y pronóstica. Ya no me voy a extender tanto en esto, ya hablaron mucho de epidemiología, ya hablaron de que en adultos los sarcomas retroperitoneales son más raros, en niños son más frecuentes, la cirugía es la base del tratamiento, pero pues hay mucho más en el manejo de los sarcomas que simplemente quitar el sarcoma. El abordaje de estos sarcomas comienza con una comprensión fundamental de la enfermedad. Debido a su gran tamaño, estos tumores, generalmente sin evidencia de enfermedad metastásica, habla de la biología única de la enfermedad. Sabemos que hay varios subtipos y que los más comunes que se encuentran ahí son el liposarcoma, el leiomyosarcoma
y pues los demás subtipos que ya sabemos. Ya comentó el doctor Saulo Mendoza que efectivamente hay muchísimos tipos histológicos, los cuales es importante mencionar que se pueden presentar en esa localización. Y como bien decía el doctor Jorge Albores, cualquier tumor se puede presentar en cualquier localización. A veces la epidemiología sale sobrando. Hay implicaciones en el abordaje quirúrgico e histopatológico para el enfoque del tratamiento y la vigilancia. Y bueno, sobra decir que el diagnóstico patológico preciso es muy importante. Sin embargo, incluso sin una biopsia, como ya lo comentaron, existen indicios del subtipo que se puede encontrar basándose en imágenes preoperatorias. Los sarcomas representan la forma más rara de tumores malignos sólidos. Algunos de los tipos histológicos ocurren con mayor frecuencia en el retroperitoneo con todos los patrones que conllevan. Algunos se pueden superponer, especialmente cuando tenemos una muestra limitada, y esto podría conducir a un problema para el patólogo. El diagnóstico en ocasiones puede ser notoriamente desafiante, sobre todo para los patólogos que tienen poca experiencia viendo sarcomas o para aquellos que no tienen un entrenamiento especializado en el área de oncología. La clasificación a menudo requiere de la integración de datos clínicos, estudios de imagen y además de una juiciosa aplicación de técnicas auxiliares como la inmunohistoquímica, citogenética y patología molecular. A todos mis compañeros patólogos y a los clínicos hay que comentarles que a veces más no es mejor. Tenemos que ver los criterios histopatológicos porque luego nos podemos inmunoconfundir o nos podemos confundir con un estudio de patología molecular. Bueno, esto último es importante ante el surgimiento de la medicina personalizada basada en terapia dirigida. ¿Qué es lo que se necesita en un informe anatomopatológico? Bueno, vamos a hablar de máximos y mínimos. Sabemos que eso es cuestión de estilos y todos los patólogos tenemos una manera distinta de redactar un informe. Sin embargo, si hay guías en las cuales nos podemos basar, como tal son guías, no quiere decir que tengamos que copiar lo que viene ahí, pero es una guía y nos puede ser de mucha ayuda. Cabe mencionar que en México, pues sí hay guías para el informe de los sarcomas, inclusive guías de práctica clínica. Las primeras de ellas fueron publicadas y realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ahí del 2005-2006, con esta guía de práctica clínica que habla del diagnóstico y tratamiento de sarcomas en tejidos blandos, en extremidades retroperitoneo en adultos. Aquí podemos ver la clasificación que tenían en el CIE-10 en ese momento, y vemos los colegas de distintas adscripciones del IMSS, los cuales participaron en la elaboración de esta guía. Bueno, teniendo al IMSS como precursor, pues todas los demás instituciones de salud pública se unieron y bueno, aquí en esta tabla vemos qué es lo que solicitan ellos o lo que recomiendan que debe de incluir el reporte de patología de las lesiones con sospecha de sarcoma. Esto hablando de todos los sarcomas. Como bien ya sabemos, pues bueno, lo más frecuente, el órgano, el sitio y el tipo de procedimiento, el diagnóstico primario, de acuerdo a la nomenclatura de la OMS, y algunos otros parámetros como la profundidad del tumor, ya hablaremos ahorita de eso, el tamaño del tumor, el grado histológico o al menos especificar si es un alto o bajo grado o si aplica, si tiene necrosis, en qué tipo de necrosis tiene, qué tan extensa, los márgenes, la distancia de los márgenes al tumor, cómo están los ganglios linfáticos. Aquí también vamos a mencionar algo en el caso de los tumores retroperitoneales, si hay estudios auxiliares que se realizaron en ese momento y características adicionales del tumor. Si es posible, clasificarlo con el TNM. Si fijan aquí, esto fue basado del sarcoma de tejidos blandos del 2009. Posteriormente, bueno, pues como les comento, todas las organizaciones de salud sacaron exactamente la misma guía, solo que con diferente portada. Si se fijan, aquí tenemos la actualización del 2015 de esta guía de referencia rápida. Aquí menciona, pues, quién tiene la marca registrada, pero, sin embargo, ya se vino involucrado el CENETEC. Y en esta ocasión, la actualización del 2015, que es la última que se tiene, desconozco si en otros centros tienen alguna guía acerca de el tratamiento y también de la redacción de los informes, pero bueno, aquí vienen las evidencias y recomendaciones, y en este caso, bueno, esta guía ya fue, además
de que todavía tiene la marca registrada del Seguro Social, está publicado por el CNT. Esto es lo que menciona lo mismo que en la guía anterior. ¿Cuáles eran los requisitos necesarios para el informe de las lesiones sospechosas de sarcoma? Prácticamente es una calca, nada más la tabla cambió, y aquí nada más mencionan una versión distinta. ¿Qué quiere decir esto? Pues tal vez lo que se informa, pues es lo que se debe de informar, y solamente hay que agregar algunos parámetros que son de importancia para nuestros colegas del área clínica. Esto es una tabla que en ese momento, de acuerdo a la clasificación de la OMS 2022, se tenía en cuanto a los tipos histológicos. Como ven, son bastantes, no tantos como los que hay en este momento, y además menciona los sistemas de gradación histológica de acuerdo a la clasificación de la Federación Francesa, ¿no? Aquí vemos que se le da un puntaje de acuerdo a la histología, al número de mitosis, al tipo de necrosis que tiene, y se le da un puntaje en el cual se clasifican. También sabemos que hay algunos sarcomas que ya per se, por su tipo histológico, tienen un score asignado. ¿Qué es lo que dice algunas guías internacionales? Bueno, la guía del Colegio Americano de Patólogos tiene dos estandarizados. Uno para biopsias y otro para resecciones completas o resecciones amplias. Y entonces aquí vemos en esta portada de las biopsias cuáles son los especímenes que no se deben de incluir en este protocolo, incluyendo algunos sarcomas como el sarcoma de Kaposi, el GIST, los sarcomas uterinos que corresponden a otro tipo de protocolos. Y bueno, vemos que es más o menos lo mismo que mencionaba las guías de práctica clínica mexicanas. En este caso, depende de cada centro la información que manden en sus informes, pero aquí, por ejemplo, vemos que sí especifican que es bueno mencionar qué tipo de tratamiento recibió prebiopsia, si no tiene ninguno o si está asociado a alguno. Posterior a ello, el procedimiento y la localización. En este caso, nosotros nos vamos a especificar en retroperitoneo. Posterior a ello vienen todos los tipos histológicos de la clasificación de la OMS quinta edición, y ahorita van a ver pues la diferencia, porque pues aquí están todos estos tipos, más todos estos, y algunos de ellos que tienen que ver específicamente con fusiones génicas que determinan el tipo de tumor. La clasificación de acuerdo a su grado histológico, el índice de mitosis, el grado de necrosis y su extensión. Posteriormente, como ya habíamos mencionado, si resulta que sí estuvo asociado a una terapia previa, pues mencionar el tipo de terapia que recibió, y también ver el porcentaje viable de tumor. La invasión linfovascular, que en el caso de los sarcomas retroperitoneales prácticamente no nos envían ganglios, y si nos envían uno, pues cambia el estadiaje. Y los márgenes solamente que aplican para biopsias excisionales y para resecciones completas. En biopsias percutáneas obviamente no aplica. Bueno, aquí no tenemos TNM, obviamente, porque pues se trata de biopsias. Pero ya en el protocolo que tiene que ver con la resección de los especímenes, es prácticamente lo mismo, solamente que aquí cambia al final. Aquí vemos igual el tipo de tratamiento preseleccionado. Posteriormente ya el tipo de procedimiento sí cambia. Puede ser desde una resección intralesional hasta una resección radical u otra. Después, en el tumor, si es unifocal o es multifocal, el tipo de tumor, otra vez vamos a dirigirnos a retroperitoneo. Aquí sí ya hablamos del tamaño, lo tenemos que mencionar en centímetros de preferencia, todos los tipos histológicos de la OMS. Aquí hay algunas separaciones y algunas cuestiones específicas en algunos tipos histológicos, como en los liposarcomas, sobre todo porque en la nueva clasificación ya los liposarcomas mixoides, por ejemplo, ya cambiaron a otro grado distinto. Vemos aquí la enorme clasificación que hay de acuerdo a las características moleculares, las cuales en su mayoría aquí en México no contamos con ellas, pero sí, lo que sí podemos hacer es decirle a nuestros colegas el grado histológico, el índice de mitosis, el tipo de necrosis, para poderle dar un puntaje adecuado. Si tiene tratamiento, qué tanto tumor es viable y el estatus de los márgenes.
cuando tenemos ganglios linfáticos regionales en retroperitoneal, como mencioné, nunca nos mandan un ganglio porque es raro que los tumores retroperitoneales afecten ganglios. De hecho, yo nunca he recibido una resección tumoral con linfadenectomía. Sin embargo, cuando encontramos un ganglio, obviamente aquí el estatus del TNM va a cambiar. Después, si nosotros tenemos el antecedente de metástasis a distancia, lo metemos en el TNM y entonces ya lo clasificamos. Es importante que los patólogos también nos acostumbremos a estadificar, ya que una cosa es el estadiaje del TNM clínico, de acuerdo a los valores que tengan por estudios no invasivos, a el TNM que se vaya a tener ya teniendo la pieza completa, haciendo la medición y viendo los márgenes que tenga, ¿no? Posteriormente, aquí tenemos los ganglios linfáticos. Al final voy a mencionar algunas cuestiones con respecto a ello y las metástasis. Aquí sí ponemos los hallazgos adicionales de acuerdo a si utilizamos inmunistoquímica, qué tipo de inmunistoquímica usamos o si no realizamos o no aplicaban ese tumor, la citogenética también y los estudios moleculares, así como comentarios finales. Estos son algunas tablas que vienen en el protocolo del CAP, donde igual viene el puntaje del score de los sarcomas que ya tienen asignados uno per se, así como el conteo de mitosis para saber qué score se le va a dar y el de necrosis. Sin embargo, el CAP no es el único protocolo, también está el del RCPAD, que a mí en lo personal me gusta mucho, está muy actualizado. Y aquí en este protocolo, además, nos vienen todas las fusiones génicas habidas y por haber que están demostradas que tienen todos estos tipos de sarcomas. Obviamente, muy pocos hemos visto este tipo de fusiones, al menos en algún estudio que mandemos a hacer, o algunos de ellos, si los clínicos nos llegan a decir pues qué fue lo que mencionaron en el estudio adicional. Como ven, son bastantes. Y proforma realmente es muy sencilla. Prácticamente vienen cierto tipo de estándares del sitio del tumor, la profundidad, la información patológica en milímetros, ellos lo mencionan, el tipo histológico, el grado, y ellos lo codifican de acuerdo al SNOMED. Aquí tenemos algunos apéndices que lo mismo que mencionan, cuáles son los tipos de los parámetros y qué valores se le tiene que dar. Algunos son de texto libre y otros prefieren darlo un poco más sencillo. El del ICSR, pues también igual, es otro protocolo en el cual viene el espécimen de biopsia y el de resección. Y es muy sencillo, incluso se puede imprimir o incluso se puede adaptar, porque prácticamente solamente es pues llenar ciertos parámetros que ya vimos en los protocolos anteriores, señalarlos y al final pues realizar los estudios adicionales. Lo ideal es que estos informes se emitan cuando ya se realizaron todos los estudios. Eso es lo que mencionan los extranjeros. Ellos al menos no ponen estudios preliminares por la alta tasa de equivocación que pueda haber al momento de. Este es el protocolo de la resección tumoral, es un poco más amplio. Y bueno, aquí sí viene el TNM, de acuerdo a, aquí por ejemplo vemos el del retroperitoneo. Algunas notitas adicionales es que debido a los amplios efectos del tratamiento, como la necrosis, la fibrosis y el pleomorfismo inducido por quimio radio, no se recomienda clasificar lesiones que nunca fueron biopsiadas o cuando la biopsia fue insuficiente para un diagnóstico preciso. En estos casos, el grado histológico de la primera muestra previa al tratamiento es la que tiene prioridad. La necrosis tumoral generalmente está evaluada mediante el examen macroscópico y se valida obviamente en las secciones histológicas dándole un puntaje dependiendo del porcentaje de necrosis. La invasión linfovascular se indica si se identifica invasión linfovascular microscópica y esta incluye cuando solamente tiene o linfática o vascular o ambas. De acuerdo con la JCC, la invasión linfovascular no afecta el T, que indica la extensión local del tumor a menos que se incluya en la definición de una categoría T específicamente. Hace un momento preguntaban por los márgenes. Efectivamente, el predictor más importante de recurrencia es el estatus de los márgenes de escisión.
Se ha recomendado que para todos los márgenes ubicados a menos de 2 centímetros, la distancia del tumor se informará en centímetros. En esto no hay un acuerdo, pero es el consenso al que se ha tratado de llegar. Se recomienda especificar la ubicación de todos los márgenes situados a menos de 2 centímetros y la distancia del margen más cercano a este a menos de 2. Sin embargo, también cabe especificar que de acuerdo a las referencias que nos manden ustedes al momento de que recibamos la pieza, es como vamos a poder decir este margen está a tantos centímetros, este a tantos centímetros, etcétera, etcétera. Y se recomienda que se hagan con secciones perpendiculares de ser posible. No todos los sarcomas dan metástasis a ganglios. Los más frecuentes que dan son el epitelioide y el de células claras. Sin embargo, en retroperitoneo, pues prácticamente no nos mandas ganglios linfáticos. En este caso, de cuando se identifica una METS en ganglio, aquí sí tiene importancia pronóstica y se debe de informar, aunque no venga en el TNM, para los sarcomas la octava, de retroperitoneo, la octava edición recomienda que N1M0 debe considerarse como un estadio 3B en lugar de 4. El TNM, como les comenté, aplica para todos los sarcomas de tejidos blandos, excepto para estos tipos, y actualmente algunos criterios varían en el tamaño histológico y se debe de poner énfasis en las medidas. Debido al impacto limitado de la profundidad en el resultado y debido a la incapacidad de utilizar la profundidad en análisis anatómicos, ya no se utiliza la profundidad en la última versión de la JCC. En las anteriores, la profundidad se evaluaba en relación con la fascia que reviste la extremidad y el tronco. Superficial se definió como la falta de participación de la fascia muscular que lo recubre. Y para estadificación se consideraron profundas todas las lesiones retroperitoneales y viscerales. Debemos utilizar la misma estadificación cuando un paciente requiere una reestadificación y se recomienda informar sobre posibles factores etiológicos como exposición a radiación y síndromes hereditarios. Finalmente, los sufijos y prefijos que también se pueden llegar a utilizar. Cuando tenemos TNM, el sufijo M implica la presencia de lesiones múltiples primarias en un solo sitio y se registra con un paréntesis. El sufijo Y es para aquellos casos en donde la clasificación se realiza durante o después de la terapia multimodal inicial. La categoría clínico-patológica se identifica con un prefijo Y, YC-TNM o YP-TNM. Y el prefijo R indica un tumor recurrente cuando se estadifica después de un intervalo libre de enfermedad documentado y se identifica con el prefijo R, así como RTNM. En lo personal, yo lo que hago es hacer una mezcla de los 3 protocolos y con eso, la verdad es de que ya desde que hago eso, ya nunca me van a preguntar. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctor, por su ponencia y me gustaría aprovechar solamente un par de minutos para algunas preguntas que están en el chat, empezando por una pregunta para el doctor Saulo sobre el uso de biopsias líquidas. Doctor, ¿algo que nos pueda comentar? Sí, claro, sí, doctora, tiene razón, la mayoría nos piden el tejido en parafina, sólido, pues, para hacerlo, para mandarlo al Foundation One. Pero tuvimos la fortuna de que el paciente fue directamente al hospital en Estados Unidos, le hicieron el tejido y también a él para ver si no tenía metástasis, pues. Entonces, este estudio que les compartí, su médico tratante también nos los hizo el favor de compartirlo, pero fue como seguimiento, doctora, y se lo hizo directamente allá. Pero sí, cuando lo mandamos, sí nos piden el bloque de parafina. Y la segunda pregunta, acerca de hacer nada más improntas para la suficiencia de la muestra. Aquí la experiencia que hemos tenido es de que generalmente para la suficiencia de muestra solo es o está más enfocada hacia tumores epiteliales, porque pues evidentemente desprenden más y generalmente son por EBUS, entonces se hace la impronta y se pide inclusive más material. Cuando lo damos como suficiente, pues, se le solicita al médico que nos dé un poquito más de tejido y como ya están ahí durante el procedimiento, entonces sí nos mandan generalmente más para estudio definitivo. Pero en tejidos blandos, doctor, la verdad no se recomienda, o sea, en el sentido de que pues casi no va a desprender
solo si es una impronta. Yo creo que igualmente hay que hablar con el médico y decirle, no, pues aguántame si estamos en un estudio transoperatorio para suficiencia. Hay que meterle un corte porque la verdad es más difícil que desprenda tejido nada más con la citología. Y bueno, ya cuando hacemos el corte lo vemos y le damos el visto bueno de que es suficiente, inclusive ahí mismo, y le pedimos más tejido, y bueno, ya nos vamos acostumbrando a esta charla entre nosotros, que cuando ya lo damos suficiente, de todas maneras nos mandan tejido. Entonces eso nos ayuda bastante ya al estudio histopatológico final. Y le digo, es más que nada, yo creo que la comunicación en el sentido de, mm, de qué está buscando el médico, ¿no? Y pues la razón es esa de que sí, si es de tejidos blandos, preferible, mejor sí meter el corte. Y bueno, pues inclusive aquí también tenemos pantallita o que se está proyectando por si tenemos dudas, que nos echamos la mano entre nosotros. Inclusive pues ya existe la telepatología, ¿no, doctor? Que tomamos fotos así rápidas. ¿Y qué les parece, no? Eso también nos ayuda bastante para suficiencias, para malignidad y bueno, pues para pedir más material. Pero yo creo que la mayoría de los colegas que se los solicitamos sin problemas nos los dan. Espero haber contestado sus preguntas. Gracias, doctor. Doctor Casian, ¿algo que nos pueda comentar sobre el papel del PET-CT para biopsias guiadas? Sí, mire, el PET-CT es útil, sobre todo para diferenciar neoplasias malignas de bajo grado contra de alto grado, pero para diferenciar entre benigna de malignidad es muy difícil. Sobre todo nos basamos en los hallazgos tomográficos. El papel del PET-CT sobre todo es para tumores funcionales, como por ejemplo los paragangliomas con 18-fluor-F-dopa, para valorar qué tanta diferenciación tienen y para ver metástasis a distancia. Entonces, generalmente, ya después de haber diagnosticado la malignidad, sobre todo para ver enfermedad a distancia, pero para poder diferenciar entre benignidad y malignidad, pues no es tan sensible. Muchas gracias, doctor. Voy a aprovechar la pregunta del doctor Francisco Perrota, que habla sobre el margen óptimo en sarcoma retroperitoneal, a que nos acompañen en nuestro próximo webinar, que será el 5 de octubre. Recordarles que todos los webinars están programados para ser en jueves a las 8 de la noche. El siguiente, repito, el 5 de octubre, que hablaremos sobre el manejo quirúrgico de sarcomas retroperitoneales y en donde creo que podremos contestar mejor su pregunta, doctor. En la pantalla pueden ver también los QRs para aquellas personas que no se hayan registrado aún para el grupo de sarcomas. Y recordando que el estudio del análisis retrospectivo tenemos todavía una semana más para incluir pacientes. Por último, agradezco muchísimo a los ponentes todo el esfuerzo que hicieron y sus excelentes pláticas. Muchas gracias a todos los asistentes. Recuerden que se generará una constancia por parte del grupo y que tenemos aval de la Asociación Mexicana de Cirugía General y que pueden seguirnos por Twitter. Les agradeceríamos que puedan contestar la encuesta que enviamos previo a la presentación con sus respuestas posteriores a estas excelentes pláticas. Y cualquier comentario que tengan sobre el formato de las presentaciones o al respecto de estos webinars, por favor también háganoslo llegar al correo que está proyectado en la pantalla. Gracias nuevamente a todos y nos estamos viendo el 5 de octubre. Saludos, gracias. Gracias, hasta luego.